La historia de AMLO, el hombre que dividió a México. Mientras millones lo llaman el mejor presidente de la historia moderna de México, otros lo consideran el político más peligroso que ha pisado Palacio Nacional. Un hombre que pasó de vender libros y caminar pueblos olvidados, a controlar el poder absoluto del país. Amado, odiado, temido, defendido. Pero detrás del personaje político existe una historia mucho más oscura, compleja y polémica de lo que la mayoría imagina. Esta es la historia completa de Andrés Manuel López Obrador, desde sus padres hasta el momento en que se convirtió en el hombre más poderoso de México. Introducción. México ha tenido presidentes polémicos. Algunos fueron acusados de corrupción, otros de traición, otros de incompetencia, pero pocos lograron algo que Andrés Manuel López Obrador consiguió: convertirse en un símbolo. Para unos representa esperanza, para otros representa manipulación, para unos es el presidente del pueblo, para otros es un líder obsesionado con el poder. Y mientras el país discute quién tiene razón, la figura de AMLO se volvió una de las más controversiales de toda América Latina. Pero para entender cómo nació este fenómeno político, hay que regresar décadas atrás, a un pequeño pueblo de Tabasco. Capítulo 1. Los padres y la infancia. Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, una región marcada por el calor, la pobreza y el abandono. Sus padres fueron Andrés López Ramón y Manuela Obrador González. Tenían un pequeño negocio familiar. La familia no era rica, pero tampoco vivía en la miseria extrema. Sin embargo, el entorno de Tabasco durante aquellos años estaba lleno de desigualdad. Mientras algunos políticos y empresarios acumulaban riqueza, miles sobrevivían apenas con lo mínimo. Esa realidad marcaría profundamente la visión del joven Andrés Manuel. Desde niño desarrolló una personalidad reservada, observadora, terco. Quienes lo conocieron en aquella época aseguran que no era el típico niño extrovertido. Prefería escuchar, analizar, guardar silencio. Pero también existía otro rasgo que lo acompañaría toda su vida: una obsesión por ganar. Desde joven detestaba perder, y cuando algo no salía como él quería, insistía hasta conseguirlo. En muchas historias sobre AMLO existe un detalle que se repite constantemente: la disciplina casi obsesiva. Mientras otros jóvenes soñaban con dinero o fama, él parecía desarrollar una obsesión distinta: el reconocimiento. Capítulo 2. La muerte de su hermano. Uno de los momentos más impactantes de su juventud ocurrió con la muerte de su hermano José Ramón. El hecho marcó profundamente a la familia. Según distintas versiones, el accidente ocurrió cuando un arma fue disparada accidentalmente. La tragedia dejó heridas emocionales que nunca desaparecieron completamente. Muchos creen que ese evento endureció aún más la personalidad de López Obrador. A partir de entonces, comenzó a mostrar una visión más fría sobre la vida, más distante, más resistente emocionalmente. Algunas personas cercanas aseguran que desde entonces comenzó a desarrollar una enorme capacidad para soportar presión psicológica, algo que años después sería fundamental en su carrera política, porque AMLO enfrentaría ataques, burlas, derrotas y campañas enteras en su contra. Y aún así, nunca se retiró. Capítulo 3. La universidad y el despertar político. Tiempo después se mudó a la Ciudad de México para estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Ahí comenzó la transformación. La universidad durante aquellos años era un hervidero ideológico. La izquierda, la protesta, el discurso revolucionario, el rechazo al sistema. México todavía cargaba las heridas del movimiento estudiantil de 1968. La desconfianza hacia el gobierno seguía viva, y AMLO absorbió completamente ese ambiente.
Comenzó a leer sobre líderes sociales, movimientos populares, teorías políticas, revoluciones latinoamericanas. Mientras muchos estudiantes simplemente aprobaban materias, él parecía construir una visión política completa. Una visión donde el pueblo siempre era víctima y el poder siempre era corrupto. Ese discurso se convertiría después en la base de toda su carrera. Capítulo 4. El PRI y la primera contradicción. Aunque años después se convertiría en el mayor crítico del sistema político mexicano, López Obrador comenzó dentro del PRI. Sí, el mismo partido que después llamaría corrupto. Ese detalle siempre fue utilizado por sus críticos, porque muchos consideran contradictorio que el hombre que prometía destruir al viejo régimen hubiera nacido políticamente dentro de él. Durante aquellos años trabajó en programas relacionados con comunidades indígenas en Tabasco, y ahí descubrió algo clave. La pobreza podía convertirse en poder político. AMLO entendió rápidamente algo que muchos políticos jamás comprenden. La gente pobre no solo necesitaba dinero, necesitaba a alguien que hablara como ellos, que pareciera uno de ellos, que atacara a los mismos enemigos que ellos odiaban. Ese descubrimiento sería el corazón de toda su estrategia política futura. Capítulo 5. El nacimiento del opositor. Con el paso del tiempo, comenzó a romper con el PRI. Se acercó a movimientos de izquierda y lentamente construyó la imagen que después lo haría famoso: el eterno opositor. Mientras otros políticos buscaban acuerdos, AMLO comenzó a entender el poder del conflicto, porque el conflicto genera atención, y la atención genera seguidores. Durante los años 80 y 90 comenzó a denunciar supuestos fraudes electorales, corrupción y abusos del poder. Sus marchas empezaron a crecer. Su discurso era simple, directo, emocional. Él contra la mafia del poder. Y aunque muchos se burlaban de esa frase, millones comenzaron a creerle. Capítulo 6. Tabasco y los bloqueos. En Tabasco encabezó protestas petroleras y bloqueos. Para sus seguidores era un luchador social. Para sus enemigos era un agitador profesional. Las imágenes de AMLO enfrentando policías comenzaron a circular por todo el país. Y algo curioso empezó a ocurrir. Cada ataque en su contra lo hacía más popular. Mientras más lo criticaban, más fuerte parecía volverse. Ese fenómeno lo acompañaría durante décadas. Muchos políticos son destruidos por los escándalos. AMLO parecía alimentarse de ellos. Capítulo 7. El jefe de gobierno. En el año 2000 llegó uno de los momentos más importantes de su carrera. Ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y ahí comenzó el verdadero experimento. Por primera vez tenía poder real. Ya no era solo un opositor. Ahora debía gobernar. Sus programas sociales comenzaron a ganar enorme popularidad. Ayudas económicas, pensiones, apoyos directos. Millones comenzaron a verlo como un político diferente. Pero también aparecieron las primeras grandes acusaciones. Sus críticos afirmaban que estaba construyendo una maquinaria clientelar, que utilizaba programas sociales para comprar apoyo político. Mientras tanto, AMLO seguía fortaleciendo su narrativa. El pueblo bueno contra los corruptos. Una frase poderosa, pero también peligrosa, porque dividía al país en dos bandos. Capítulo 8. El desafuero y el nacimiento del mártir. En 2005 ocurrió uno de los episodios más polémicos de la política mexicana: el desafuero. El gobierno federal intentó retirar la inmunidad política. Y el país explotó. Para sus seguidores era una persecución. Para sus críticos simplemente era aplicación de la ley. Pero políticamente ocurrió algo gigantesco. AMLO se convirtió en mártir. Millones comenzaron a verlo como un hombre perseguido por el sistema, y esa imagen lo impulsó directamente hacia la elección presidencial. Capítulo 9.
La elección de 2006. La elección de 2006 cambió la historia política de México. La tensión era brutal. El país estaba dividido. Y cuando Felipe Calderón fue declarado ganador, AMLO explotó. Acusó fraude. Y millones le creyeron. Lo que ocurrió después sigue siendo uno de los episodios más controversiales del país. Bloqueos, campamentos, protestas masivas. El paseo de la Reforma quedó paralizado durante semanas. Sus críticos dijeron que estaba destruyendo la ciudad por ego. Sus seguidores afirmaban que defendía la democracia. Entonces ocurrió algo todavía más impactante. AMLO se proclamó presidente legítimo. Para algunos fue un acto simbólico. Para otros, un momento donde mostró señales de obsesión por el poder. Capítulo 10. El hombre que nunca se rindió. Muchos pensaron que su carrera política terminaría ahí, pero subestimaron algo: la capacidad de resistencia de López Obrador. Durante años recorrió el país, municipio por municipio, pueblo por pueblo. Mientras otros políticos aparecían en televisión, él construía una estructura territorial gigantesca. Y lentamente ocurrió algo increíble. Comenzó a convertirse más en movimiento que en político. Sus seguidores no solo lo apoyaban, lo defendían emocionalmente. AMLO dejó de ser simplemente Andrés Manuel. Se convirtió en símbolo. Capítulo 11. Morena y el nuevo imperio político. Entonces nació Morena, un partido que comenzó pequeño, pero que rápidamente absorbió millones de seguidores. Muchos expriistas, expanistas, experredistas, todos unidos alrededor de una sola figura: AMLO. Eso generó nuevas críticas, porque algunos comenzaron a preguntarse: ¿Morena era realmente un movimiento democrático o simplemente una estructura construida alrededor de un solo hombre? Las comparaciones con líderes populistas latinoamericanos comenzaron a crecer, y la polarización aumentó todavía más. Capítulo 12. La victoria de 2018. En 2018 finalmente ganó la presidencia. Y no solo ganó, arrasó. Millones de mexicanos estaban cansados. Cansados de corrupción, cansados de violencia, cansados de pobreza. Y AMLO apareció como el hombre que prometía destruir el viejo sistema. Su llegada al poder parecía histórica. Algunos lloraban de felicidad. Otros sentían miedo, porque por primera vez un líder con enorme apoyo popular controlaba prácticamente todo el aparato político. Capítulo 13. El poder absoluto. Ya como presidente, López Obrador comenzó a gobernar exactamente como había prometido. Conferencias diarias, ataques constantes a medios, confrontación permanente. Cada mañana marcaba la agenda nacional. Y algo se volvió evidente. AMLO entendía perfectamente el poder mediático. Mientras otros presidentes evitaban conflictos, él parecía disfrutarlos. Criticaba periodistas, empresarios, opositores, y cada enfrentamiento fortalecía todavía más a su base, porque sus seguidores veían en él a alguien que finalmente se atrevía a enfrentar a las élites. Pero sus críticos comenzaban a lanzar advertencias. Decían que estaba destruyendo instituciones, debilitando contrapesos, polarizando al país. Capítulo 14. Las grandes polémicas. Entonces llegaron las decisiones más polémicas: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, la militarización. Cada proyecto dividía opiniones. Sus seguidores afirmaban que estaba transformando el país. Sus enemigos aseguraban que estaba tomando decisiones impulsivas y costosas. Mientras tanto, México seguía enfrentando violencia. Y apareció una de las frases más criticadas de su gobierno: abrazos, no balazos. Para unos era una estrategia humanista. Para otros era señal de debilidad frente al crimen organizado. Capítulo 15. El fenómeno del amlobismo.
Con el tiempo surgió algo todavía más extraño. El obradorismo dejó de funcionar como simple ideología política. Se convirtió casi en identidad emocional. Había personas capaces de defender cualquier decisión del presidente, y también personas incapaces de reconocer un solo acierto suyo. México quedó atrapado en una guerra permanente. Una guerra digital, política, social, y en el centro de todo, siempre aparecía la misma figura. AMLO. Capítulo 16. Los secretos del personaje. Muchos analistas comenzaron a estudiar por qué López Obrador conectaba tan profundamente con millones. La respuesta parecía estar en algo simple: narrativa. AMLO siempre hablaba como protagonista de una historia. Él era el hombre que luchaba contra los corruptos. Y mientras existieran enemigos, su movimiento seguiría vivo. Por eso constantemente necesitaba confrontación. Porque sin enemigos, la narrativa pierde fuerza. Capítulo 17. El hombre más poderoso de México. Con el paso de los años quedó claro algo impresionante. Pocos presidentes mexicanos habían acumulado tanto poder político, mediático y emocional al mismo tiempo. Millones escuchaban cada palabra. Cada frase podía mover mercados, generar caos político, desatar tendencias nacionales. AMLO entendió algo que muchos gobernantes jamás comprenden. En la era moderna, controlar la conversación es casi tan importante como controlar el gobierno. Capítulo 18. Los ataques y las defensas. Durante todo su mandato, enfrentó acusaciones constantes, señalamientos de autoritarismo, favoritismo, manipulación, uso político de instituciones. Pero también recibió apoyo feroz. Sus seguidores aseguraban que los ataques existían porque finalmente alguien estaba afectando intereses poderosos. Y así, cada escándalo terminaba fortaleciendo todavía más la división nacional. México parecía incapaz de encontrar punto medio. Capítulo 19. El legado. El gran debate sobre López Obrador probablemente continuará durante décadas, porque su figura dejó una marca imposible de ignorar. Transformó completamente la conversación política mexicana. Cambió la relación entre el presidente y los medios. Reconfiguró partidos políticos. Y demostró que un político podía construir un movimiento gigantesco basándose en emociones, narrativa y confrontación constante. Para millones será recordado como el presidente que defendió a los pobres. Para otros será recordado como el hombre que dividió peligrosamente al país. Final. La historia de Andrés Manuel López Obrador todavía genera una pregunta incómoda. ¿Fue realmente un salvador político? ¿O simplemente el hombre que aprendió a utilizar mejor que nadie el enojo social de México? Tal vez la respuesta nunca sea completamente clara, porque AMLO nunca fue solo un presidente. Fue un fenómeno, un personaje capaz de provocar admiración absoluta y odio total. Y mientras México siga dividido entre quienes lo consideran héroe y quienes lo consideran amenaza, su nombre seguirá siendo uno de los más polémicos en la historia moderna del país.